Ya estamos de vuelta en Pauta de Análisis por la 100.5. 8 de la mañana con 32 minutos, estamos de regreso, usted los escucha ahí de fondo ya, nuestros panelistas para hablar sobre la actualidad y el análisis. Saludamos a Víctor Maldonado, sociólogo, analista político de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Víctor? Qué gusto. Muy bien, buenos días. Hola, y Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. ¿Cómo está, Hugo? Muy bien, buenos días. Bueno, se decía la semana pasada, sale Quirós, entra Arrau. Yo creo que Quirós no sale tan rápido, porque la verdad es que ha seguido siendo bien figura. Pero vamos al tema de seguridad, que lo conversábamos temprano con el diputado socialista Raúl Leiva. Le decía, bueno, pero cuando estaba la ministra Steiner decían que no hay plan, y ahora que hay plan también critican, porque ahora sí hay plan. ¿Qué les parece ese plan? Porque es bien complejo la propuesta, y lo hablamos con Marisol Peña. Lo esencial que está haciendo el presidente es decir, vamos a hacer una reforma constitucional. Marisol Peña, experta, decía, me parece redundante tocar el artículo primero de la Constitución. ¿Cómo ven ustedes primero esa conversación? A ver, redundante yo creo que difícilmente es, porque es alterar un poco la estructura constitucional, la arquitectura, digamos, que tiene Chile, que es darle a las Fuerzas Armadas, en regla general, digamos, la defensa frente a amenazas externas, y a las policías la defensa en áreas internas, digamos. ¿Tú te refieres al cambio constitucional, no al artículo 1? Sí, al cambio constitucional. O sea, sí o sí, si uno quiere darle más facultades a las Fuerzas Armadas, sí, eso ya dijo, tiene que tocar la Constitución. Sí, pasa que ella decía había riesgo ahí. Ahora, si uno quiere darle alcance general al asunto, habría que verlo con texto en mano, digamos. Pero me da la impresión de que habría que hacerle algún retoque al artículo primero de la Constitución, porque las bases están ahí, digamos. O sea, ahí es donde se le entrega la seguridad nacional a las Fuerzas Armadas, y el Estado está a cargo, qué sé yo. Ella dijo, yo lo vería con cautela, y que sí habría un cambio si es que se escribiera allí que hay un derecho a la seguridad, que eso, por ejemplo, ocurre en la Constitución de Sudáfrica, porque allí cambian los alcances. Pero con lo que se está proponiendo dice que es un cambio que no... Claro, no produce. Bueno, hay que ver qué es lo que quiere hacer el gobierno, porque tampoco ha quedado tan claro falta la bajada de cómo es eso. Y de todos modos, si uno estudia un derecho a la seguridad, claro, existe en la Constitución el respeto a la integridad física, psíquica del ser humano como un derecho humano. Pero ¿qué es lo que están pensando como un derecho a la seguridad? Así como que esté el país tranquilo, digamos. Eso sería otra cosa. Y ahí habría que ver qué es lo que se hace. Víctor Maldonado. En el gobierno pasado, derecha e izquierda se pusieron de acuerdo en el mayor paquete de medidas legislativas en materia de seguridad. 74 creo que aprobaron. Se aprobó una cantidad extraordinaria. Tenemos una institucionalidad nueva al respecto, instrumentos, mecanismos institucionales nuevos. Esto está en estreno, hay que operarlo. El gran desafío es que las cosas funcionen. Ahora, el gobierno puso otro paquete de medidas. Juntó todo lo que había y le puso una cintita. Esa cintita es la constitucional. Pero en vez de provocar una especie de emoción, todo el mundo contento porque van a llegar más leyes, lo que ha provocado es una discusión sobre la necesidad y pertinencia. Eso es muy extraño, que la gente en vez de ponerse contenta se pone reflexiva. Estamos en Chile. No deja de ser. Es sospechoso, como diría Miriam. Es sospechoso porque yo creo que la oposición tiene la intención de colaborar y trabajar para que el máximo de medidas salga. Pero cuando uno hace algo innecesario o no necesariamente pertinente, cambiando la Constitución como si todos estos años hubiéramos estado desprotegidos porque falta un párrafo, esa cosa no es creíble. O sea, no es tan bonito ni tan interesante el paquete de medidas como para no ponerle algo que lo haga atrayente. Pero esto es complejo y atrayente y creo que no va a funcionar muy bien. Pues, ¿distrae esto, Hugo? Lo decía Raúl Leiva, por ejemplo, un anuncio que me pareció muy bueno, esto crear esta institucionalidad para finiquitarlo todos los bienes de eso lo han reconocido todos. Que es muy bueno. Entonces, ahí tendría un punto a favor. Pero estamos hablando del artículo 1 de hace 3 días. Y yo creo que estamos hablando del rol de las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese tema no deja de ser. Acuérdate que en un minuto
Boric tuvo que llamar al COSENA y los altos mandos de Fuerza Armada dijeron: no nos metan a nosotros en temas de seguridad y de orden público porque no estamos preparados para eso. Pero funcionaron en la Araucanía. Pero en un estado de excepción, espacios amplios, no sé. Claro, no urbano, sería urbano, primera vez claro, urbano. Sí. Yo creo que coincido con Víctor en que quizás más importante en este momento que la normativa sea la ejecutiva, digamos. O sea, lo decía Toá, Carolina Toá lo decía. ¿Cómo se pone en práctica? Raúl Leiva también dijo, si quedaron muchas cosas hechas, falta ejecutar. Además, necesitamos más carabineros, tenemos que especializar más a las policías, sobre todo a carabineros. Y claro, quizás ahí hay que ir viendo, con de a poco soltando el tiento y ir pulsando cómo van estos resultados. Ahora, tenemos un problema, que Chile es legal. No, digo, Chile es legalista. Entonces, si no hay una ley, sí, verdad. Yo creo que este es el único país donde se vende la ley en los kioscos. Así de legalistas somos. Sí, en los kioscos uno no se encuentra muchas cosas, pero la ley está ahí. Sí. Entonces, pero estoy de acuerdo. O sea, creo que hay que poner el énfasis en la implementación hoy día antes que en los nudos legislativos, salvo que sea estrictamente necesario. Y lo planteo como pregunta. ¿No podrá tener un efecto boomerang que la ciudadanía vea? Si se va a hablar de economía, al Congreso. Vamos a hablar de seguridad, al Congreso. Es decir, que hoy día los gobiernos, las oposiciones, el sistema democrático no está en condiciones de dar soluciones que no tengan que pasar por el Congreso, que todo se tenga que, porque es más lento. Y a lo mejor hay cosas que se podrían hacer más directas. Estoy pensando en esto de que se habla tanto y se ha escrito tanto sobre la eficiencia y la eficacia de las democracias en la región. Es que tocaste el punto fundamental, porque esto se supone que esto está proyectando a una persona, a propósito, que es al ministro. A Raúl. Como candidato presidencial. Sí, claro, como candidato presidencial. Yo creo que una necesidad también interna, porque hay mucho... pero si la promesa de campaña la seguridad, pues... Ahora que lo hace tampoco... No, sí, pero precisamente ahí... A ver, llegaste al punto, que sería muy sencillo. El ministro, mira, yo he hecho averiguaciones, y ya creo que lo puedo constatar. El ministro no es Dios. Y por lo tanto no puede estar en dos lugares a la vez. Esa es una cosa bien profunda, porque significa lo siguiente. Cuando empiezan los asaltos, cuando llega el narcotráfico y domina un territorio, cuando tú estás, lo que esperas es que el ministro de Seguridad esté ¿dónde? Al frente del combate contra... Donde las papas queman. ¿Y dónde estaba Raúl? Estaba discutiendo el artículo 1 de la Constitución en el Parlamento. Eso no se va a entender. O sea, uno tiene que saber dónde pone su gente. Y no la puede poner simultáneamente en dos lugares porque es uno. No puedes proyectar a una persona en dos frentes. Entonces yo tengo la impresión de que la tarea consiste en hacer la pega en un país que ya es tan legalista. Yo solamente quiero decir una cosa para graficar lo que somos como chilenos. Felipe González vino en dictadura y se alojó con estado de sitio en el Hotel Carrera, frente a la Moneda. Y pasaban las tanquetas. Cancillería. Actual Cancillería, pasaban las tanquetas. Y decía, que eso no le sorprendió a nada porque venía también de un régimen de Franco y todo. No, pero decía, no, es que la tanqueta en toque de queda llegaba al semáforo y paraba. Paraba en rojo. Porque correspondía. O sea, este país no puede ser más... ¿Entiendes? No, más perno. Superamos a la corona. Claro. Entonces no necesitamos que nos digan, sigan instrucciones, si nunca dejamos de seguir instrucciones. Quería plantear un tema que lo planteó el presidente José Antonio Caz ayer en entrevista con T13, y es el CACEM. Él dice, aquí hubo una mala medición, dice... No sé si lo dice tan al cual, pero en el fondo pone un manto de duda sobre la medición en la CACEN, diciendo que no bajó la pobreza, sino que hay muchos subsidios. Y que esto lo había dicho también el ministro Quirós. Y como este es un país legalista y tenemos como cierto tótem que no se tocan, la encuesta CACEM es una de esas, porque es un panel de expertos, totalmente transversal, de mucho respeto. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta discusión que se abre respecto a la CACEM? Porque no es cualquier discusión y tiene que ver con la pobreza. Como que en el fondo dejó entrever, Chile no había superado la pobreza. Hugo. A ver, yo creo que la discusión en términos generales o abstractos es interesante que se dé porque efectivamente el subsidio
es algo que en Chile, por lo menos, no está pensado para siempre. ¿Ah? A lo mejor hay que pensarlos para siempre. Ahora, la discusión me parece de lo más pertinente en este momento, precisamente porque yo creo que el país va a un periodo largo, no sé si llamarlo de vacas flacas, pero entre la inteligencia artificial que va a reemplazar puestos de trabajo, una economía cuya productividad está estancada, no se ve por ningún lado, Codelco endeudándose. Que puedas retirar esos bonos. Claro, no se ve por ningún lado que uno pueda retirar esos subsidios y va a ser muy necesario tener claro qué es lo que es pobreza. Porque la estabilidad política del país, me parece, va a depender en parte importante de eso. ¿Pero te parece bien cuestionar la CACEN? No cuestionarla como echarla abajo, pero sí cuestionarla porque es un índice convencional. Entonces, creo que cada cierto tiempo hay que irla actualizando. Por supuesto que no es chacota, no se puede criticarla porque no me gustó y porque esa medición no me convino. El presidente dice que un pobre con subsidio deja de ser pobre a los ojos de la medición. Ahora, y él dice un pobre que no produce lo que necesita, él sigue siendo pobre. En todo caso, no me preocupa el cuestionamiento que está haciendo el gobierno porque está haciéndolo contra él mismo, digamos. O sea, si es que se va a alterar la CACEM, va a tener más pobres que antes. Claro, entonces no es necesariamente pero demagogia. Más allá de los asunto. gobiernos, es como aquello, no sé, en Argentina... No, tiene que haber un índice permanente, por supuesto. En Argentina tú llegabas y te decían cuáles son las cifras de desempleo y todo eso, mira, nadie cree la cifra, nadie cree en nada. Claro. Víctor Maldonado. Es que estamos echando por la borda una cosa que es muy valiosa. El último gran elogio que ha cosechado Chile a nivel internacional, que fue previo a la pandemia, la última cosa maravillosa que dijeron de Chile fue lo siguiente. Fue el mismo que estaba hablando antes Felipe González, hace como 10 años. Dijo, Chile es un país predecible. Eso era lo que nos distinguía del conjunto. No porque gobernara la socialdemocracia en ese momento, el mismo Felipe González era socialdemócrata, no. Era que derecha, izquierda se podían poner en las normas fundamentales y eso se respetaba. Las instituciones se respetan, como la tanqueta parando frente a... Pero eso año 90 y por eso lo que yo digo es, las instituciones, un presidente no puede poner en cuestión públicamente las cifras de su país, porque la credibilidad en las cifras del país pesa mucho a nivel internacional. Pero si el presidente dice dudo, no, porque, o sea, está dando la señal que no debe dar un presidente. Si uno puede, el ministro de Desarrollo Social puede decir, me parece que tenemos que cambiar la metodología porque la pobreza se ha alterado y por lo tanto actualicémonos, midamos la mejor, o alguien no es pobre solamente porque tiene ingresos, necesita ser autosuficiente, lo que sea. Pero eso es un debate. ¿Qué hace el presidente reflexionando acerca de cómo medimos la pobreza? Si lo que tiene, el presidente habla para decidir. No es un filósofo, no es un pensador, no lo es definitivamente, sino que tiene que mandar. Entonces, que haga eso. La señal que está dando es muy fuerte, solo que él no percibe que está siendo escuchado por más gente que la que a él le interesa. Y ese sinceramiento, porque él al final lo que plantea detrás es que tiene que haber un sinceramiento. El pobre con bono sigue siendo pobre, al final de cuentas, para los números. ¿Cómo lo podría expresar o de qué otra manera se podría plantear para que se entendiera porque al parecer él apunta a eso, ¿no? Él sigue siendo pobre. Mientras se le esté dando el subsidio, no lo es, pero si se le deja el subsidio, vuelve a donde estaba. O sea, yo creo que hay dos opciones aquí. O efectivamente esto fue un tiro al aire, digamos, y en ese caso estoy de acuerdo que... O sea, sin estrategia. Que es asunto del ministro y no hay que escalarlo, digamos. O quiere abrirse realmente la cuestión. Y en ese caso, claro, que lo haga el presidente, pero creo que no estaría de más, digamos, que diera un plan de qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Y quizá una explicación de dónde están los agujeros o las deficiencias. Solo precisar que la encuesta CACEM, sí, está diseñada por el Ministerio de Desarrollo Social, pero es una ejecución en terreno. Se aplican, aquí hay universidades del país, las más prestigiosas universidades del país. Están los centros de estudios, por ejemplo, está la Universidad de Chile, y el diseño muestral aleatorio lo coordina el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no lo hace ahora, para ser bien jefe de preciso, gabinete de alguien. CAS no cuestionó la CACEN, lo que cuestionó
fue si acaso con los subsidios o sin los subsidios la encuesta funciona. Eso es lo que está en cuestión, no la seriedad de la encuesta. Eso es importante señalarlo, digamos. O sea, nosotros nos abanicamos por el mundo y nuestros expertos van explicando cómo se hace la CACEN en Chile. O sea, esto es algo que nos prestigia. No, lo que dice Kast es lo que ha dicho siempre el pensamiento más típico de la derecha. La izquierda lo que hace es volver más dependiente a la gente del Estado y por eso los subsidia porque siguen siendo pobres, pero dependen de otros. Está bien, esa es una discusión, pero ¿cuál es el punto que quiere poner el presidente para que el país se movilice? Los presidentes tienen que dar señales con motivo, con objetivo. Entonces, si va a hacer un cambio, listo, hace el comentario y dice, y por eso nosotros haremos tal cosa. Pero es el comentario solito, pelado, no sirve para nada. La ex subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, en el gobierno del presidente Boric, ella muestra que dice que la metodología está validada internacionalmente, entonces no se puede cuestionar el que se considere que sale de la pobreza el que recibe un subsidio porque lo que mide son ingresos y su ingreso aumentó. Así que ella da una explicación bien larga en su cuenta de X sobre los argumentos sobre los que se fundamenta ese cambio que justifica el que saquen de la pobreza a esa persona porque su ingreso sube. Claro, en rigor lo que habría que conversar es qué subsidios vamos a dejar con carácter permanente y nos vamos a transformar o queremos seguir siendo, digamos, hasta cierto punto un estado de bienestar o queremos ser un estado neoliberal. Yo creo que esa es la discusión que está atrás. De fondo, porque ahora si el presidente Kast pusiera más subsidios, probablemente en 4 años más entregaría con menos pobres Chile. Claro. Según esa medición. Pero esto es muy interesante, es muy que este gobierno de emergencia... ¿Por qué no? Si, bajo eso, sí, si se más subsidios... No, porque ustedes se olvidan de algo muy relevante, perdona. La pobreza en Chile, lo que cambió es que se mide hoy día como una pobreza multidimensional. La pobreza no se mide solo por ingreso. Ya está incorporado. Y eso cambia Aquí, totalmente Claudia Sangüesa la percepción. dice que el parámetro es el nivel de ingreso. De ahí parte la medición, dice ella. Sí, es lo que pero fíjate lo que nos está pasando. Este es un gobierno de emergencia, para la emergencia. Y estamos en este programa tratando los temas que el gobierno pone. ¿Cuáles son? Cambiamos el artículo 1 de la Constitución para que quede más claro que la seguridad es importante. ¿La CACEN mide o no mide la pobreza? ¿Qué nos pasó? Esto de no tener una oposición activa que contrapese, hace que la gente empiece a divagar. O sea, esto realmente es la locura. Si cuando ustedes han visto un incendio con un bombero al frente que diga, ¿en qué consiste el fuego? ¿Realmente es una materia ígnea que nos afecta? No, porque está apagando el incendio. Este no es un gobierno de emergencia, no estamos en emergencia, estamos divagando. ¿Ser o no ser? Ese es el artículo primero. Claro, y es adecuado probablemente o inadecuado, que también lo ha abordado el presidente Kast, es levantar estos temas por las orillas que al final hacen que se pierda el camino en el bosque. No sé si pero si es buena idea, el presidente se pone en la orilla, los demás lo van a seguir, pues van a inventar una discusión. Desde lo comunicacional, no sé, puede ser un problema eso, ¿no? A ver, yo creo que el escenario es tan incierto en términos objetivos, más allá de lo que haga o no haga el gobierno, que al gobierno, me parece, no le corresponde levantar todavía más cuestiones, digamos. O sea, estamos con una cesantía que está aumentando y que no había estado así hace mucho tiempo, y que se está consolidando en los 2 dígitos. Estamos con un sistema internacional que parece que donde la incertidumbre y la guerra llegó para quedarse, digamos. Entonces, ¿Para qué seguir avanzando ¿Para qué ponerle más inestabilidad al sistema? En temas, digamos? Yo creo que lo que debiéramos pensar es cómo nos apeamos para los años que vienen, digamos, que van a ser muy distintos a los años que hemos vivido. O sea, ya la generación actual, el otro día estaba sacando cuentas con mi hija, digamos, un egresado de Derecho hoy día que sale al mercado gana más o menos un 60% de lo que ganaba en mi época. Así nomás, de derecho. O sea, y la posibilidad de esa persona de tener una casa propia es nula. Tiene que irse a los Andes, digamos, para tener un terreno. Yo creo que más lejos. Claro. Entonces, creo que el país está en un periodo que es más delicado de lo que lo estamos viendo en la superficie. Tenemos que ir cerrando ya. ¿Algo más, Víctor? Nos queda unos segunditos. Oye, la vez pasada dijeron que el gobierno no era experto en comunicación y yo la encuentro toda la razón. No sé si vieron la puesta en escena de Codelco,
hicieron el método norteamericano que los mineros estaban atrás. Yo encuentro Sí. que estaba al revés, ¿no? ¿Te le quedó esa sensación? Es que hicieron el modelo norteamericano, Al el que el revés. presidente habla, estaban atrás y por lo tanto las autoridades terminaron con tortícolis porque naturalmente trataban de hablarle a lo que tenían que hablar, que era lo que estaban atrás, y todos daban vuelta Falló la la cabeza. avanzada. Oye, Así sí, que esto vi era lo mismo. una escena del exorcista, pero viste, con ministro de Claudia? Hacienda adelante. Puso los mineros atrás y hablaba mirando A los hacia atrás, mineros. a los mineros. Por lo Y tanto, debió- da vuelta la cara debió haber a la sentado a los cámara. mineros Ya. delante y la autoridad atrás. po. O sea, falló la avanzada. Como la avanzada reforma de la presidencial. iglesia, No, digamos. no. ¿Para dónde Sí, hacemos no, la falla misa? la autoridad. Exacto, Oye. que antes se daba de espalda. Son Claro, 8:52. volvimos ante el concilio. claro. 8:53 de la mañana. Veía que ayer estuvo en Tolerancia Cero Pablo Longueira y decía, todo lo que anunció Casa en seguridad está todo aprobado. Está todo aprobado. Ah, ya, aprobado, sí. Como que no hay nada nuevo. Bueno, hay que escuchar esta entrevista. ¿Longueira ¿no? es de gobierno? Oye, a Pepa Hoffman le dio, ya, pero no alcanzamos. ¿Cómo se dividen, no? Son No, era un comentario. 8:53 de la mañana y agradecemos como cada día martes a Víctor Maldonado, sociólogo y analista político, y a Hugo Herrera, doctor en filosofía y académico de la Que estén UDP. bien, Un jóvenes. gusto Hasta la como próxima siempre. semana. Nos Muchas vemos. gracias.